Buen día, compañeros docente. Mi nombre es Cristian Delgado. Soy estudiante de segundo semestre de la maestría en educación y vengo a presentarles mi trabajo sobre la actividad número 1, que es aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Para este trabajo se tomó la reflexión y el análisis del artículo generado por el profesor Calvo, que tiene como nombre Territorios y cartografías educativas, construyendo sentidos a la educación del siglo XXI. En esta el profesor nos hace como un análisis de los problemas que ha tenido la escuela a lo largo de la historia por su tradición en un concepto ordenado, sistemático, lineal, que no es permeable a los cambios que pues tiene cualquier tipo de sociedad. Recordemos que la escuela pues tiene unos orígenes religiosos, políticos, institucionales, que en un principio fueron como centros de adoctrinamiento para estas nuevas generaciones y están brindadas a ofrecer un conocimiento limitado, o sea, hay una sola verdad absoluta y hoy en día pues este concepto se está quedando muy débil y muy pobre para darle una nueva apropiación a la comunidad y a la sociedad en sí. El profesor Calvo nos trae una reflexión muy interesante donde él nos dice que muchos de los estudiantes que fracasan en el aprendizaje formal en la escuela tienen un gran éxito en el aprendizaje informal. El aprendizaje informal es aquel que se construye o se genera en la cultura, en la sociedad, en la familia. Todos nosotros llegamos a la escuela con un lenguaje ya con bases aprendido, con un comportamiento basado en una cultura o en el entorno en el que estemos. Y estos presaberes se reflejan a que el estudiante ha generado sus procesos físicos y biológicos para lograr adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica, pero al venir a la metodología de la escuela, esto se pierde porque ya es un proceso más de validar algo cognitivo, de validar una sola verdad, y si no te adaptas a este proceso, pues no es bien visto o no se considera pues un buen estudiante. Vamos a dar respuesta a la interrogante con la intención de buscar que los estudiantes aprendan desde los postulados de Carlos Calvo, ¿qué le quitaría a la escuela? Para poder dar respuesta a esta problemática tenemos que analizar los siguientes conceptos que el profesor Calvo nos expone. El primero es la dualidad entre la conservación y el cambio. Él refiere que no hay conservación si no existe cambio y no se logra el cambio si no se conserva. Entonces, como primer pilar en esta balanza, vemos que las dos son exigencias de la vida. El ser humano a través de la historia siempre ha generado cambios y se ha conservado, cambios y se ha conservado. ¿Qué busca la conservación? Preservar, cuidar, sobrevivir. Y el cambio son estos pequeños o grandes impactos que se pueden generar que logran una evolución en el ser. Pero ¿qué pasa? Actualmente cuando hablamos de educación se está yendo la balanza hacia la conservación. ¿Por qué? Por la institucionalidad, que son estas políticas de gobierno que nos doctrinan o nos exigen o nos dan una línea única de verdad o de aprendizaje, y la cultura escolar. Muchas veces los propios docentes, directivos o padres de familia inhiben a ese nuevo docente que trae nuevas prácticas o que quiere hacer un cambio radical en las sociedades de la formación, y lo desinhiben, lo desmotivan para que pues no pueda lograr este proceso que se quiere. Asimismo nos dice que la escuela o el aprendizaje no debe tener sentidos escolares. Y él nos trae como estos 4 pilares que hago como dualidad. El primero son los procesos escolares. Actualmente son metódicos y sistemáticos, siguen un orden y hay una sola manera correcta de hacerlo.
Ahorita lo que se quiere o lo que se necesita es que se invita al docente y a la comunidad en general a que entiendan que hay diferentes maneras de obtener la información, que pueden ser no ortodoxas o no convencionales, pero que su resultado puede ser significativo y puede ser correcto. También el privilegiar. Actualmente se privilegia el razonamiento convergente. Yo te doy algo para aprender que es lo único y es lo que debe hacer y tú me respondes sobre ese aprendizaje. El profesor Calvo nos invita a que se debe hacer un procesamiento de lo inconsciente, de esas ideas que pueden surgir, de esa creatividad que puede tener el niño, que puede tener el estudiante de educación superior, a innovar y a buscar nuevas maneras de realizar lo que ya está hecho. Modelos disciplinarios. Actualmente se castiga el error. El error se ve como una falla en el proceso, como algo que no es correcto. Y se invita a darle importancia al error. Al error hay que verlo como una oportunidad para aprender, una oportunidad para reflexionar de lo que quedó mal y cómo lo puedo yo mejorar. Y la concepción de la escuela. La escuela está concebida para inhibir al estudiante, para hacer lo que no le interese y que los procesos se vuelvan un poco pues aburridos y metódicos. ¿Qué se quiere? Que se estimule, que el estudiante le dé gustos, pues aprender, le dé gusto adquirir conocimiento, le dé gusto hacer las actividades. Tenemos los conceptos de caos, emergencia y autoorganización, en los cuales se divide en dos entornos: el aprendizaje informal, que es el que se genera pues en la sociedad, en la cultura, y el aprendizaje formal, que es el de las escuelas. Este aprendizaje informal es caótico, es emergente y es azaroso. Hay una aleatoriedad en lo que surja y se hace una introspección de error-acierto para poder lograr ese aprendizaje. Y el aprendizaje formal, pues sí existe un orden, una linealidad, perdón, que busca un resultado, el cual ya se sabe cuál es y cuál se quiere obtener. El profesor nos invita a que podamos hacer como una nueva fórmula para este aprendizaje, donde nos trae del aprendizaje formal la planificación. Debemos seguir siendo ordenados y metódicos, pero con la concepción que hay diferentes formas de obtener un resultado y que éstas pueden ser organizadas. Y la aleatoriedad. Yo no puedo tener una sola verdad. La educación debe estar preparada para los diferentes entornos, personalidades y situaciones que se puedan presentar. ¿Y eso qué me va a generar a mí? Una adaptación en el estudiante y una autoorganización. Entonces, donde el estudiante va a querer estudiar por sí mismo y autorregular su aprendizaje. Para concluir y dar respuesta a la pregunta, a raíz de lo del profesor Calvo, podemos decir que se deben cambiar tres aspectos por los siguientes. El primero es la conservación. Pasar de la institucionalidad, pasar del concepto tradicional que se tiene a que se debe adaptar ese cambio, se debe aceptar la diversidad, se debe contemplar que hay metodologías diferentes, personalidades diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes y que cada una puede generar un aprendizaje de diferente manera y no con una única verdad. Asimismo, se debe cambiar el inhibir y el castigar el error por el motivar y lograr la autoorganización. Se debe lograr que el estudiante le coja gusto al aprendizaje, que él pueda querer lo que hace y a raíz de lo que quiere y lo hace a gusto, pueda tener un aprendizaje significativo que le dure o le perdure durante pues toda su vida. Y se deben cambiar los procesos de enseñanza, que ahorita pues es uno único, tiene un orden, es lineal y se debe ser de esa manera, por procesos de enseñanza que ya son más complejos y actúan ante la emergencia. Ya es un proceso donde debe partirse de muchas posibilidades pedagógicas que nos da el entorno, que nos da la tecnología, que nos da la cultura, y a raíz de ese proceso, cómo se genere, cómo se planifica, yo puedo encontrar esa apropiación del conocimiento
y lograr que la escuela cambie su función, lograr que el estudiante aprenda. El profesor Calvo nos da una reflexión donde pues él considera que actualmente el estudiante va a la escuela pero no aprende nada. Estoy en concordancia con esos conceptos que él da, porque se puede evidenciar o lo pude evidenciar en mi experiencia personal que cuando uno está en los 12 años de escuela, de primaria, secundaria, se enfoca mucho en la parte cognitiva, en el memorizar, en el que debes aprenderte A, B y C en ese orden porque es la única manera y es lo ideal. Y cuando te hacen una evaluación cognitiva, una aplicación de pruebas IFES que va a definir tu futuro, si el resultado no es el esperado, hay frustración y a veces no se sabe porque pues era un error o sea, se veía mal ese error, se veía como un castigo. Entonces te enfrentas a que sales del colegio, no sabes qué hacer con tu futuro universitario por algo que es un concepto cognitivo o una evaluación cognitiva. Entonces ya cuando uno pues madura, pasa a la universidad y ahorita en mi entorno laboral, me doy cuenta que lo cognitivo pasa a un segundo plano y más ahorita con la tecnología. Entonces, el ser persona, el tener sentido común, que también lo refiere el profesor Calvo, es más importante para una sociedad y para el individuo subsistir y conservarse. Entonces, sí, estos postulados son necesarios aplicarlos como nuevos docentes que vamos a hacer o que ya somos y vamos a reforzar a través de esta maestría, que es como la principal reflexión que nos deja la actividad. Muchísimas gracias. Voy a proceder a finalizar la grabación.